¿Aló, aló? Sean bienvenidos todos los soles de esta bella comunidad. Soy Akiro y, como muchos sabrán, en la comunidad gacha siempre han existido esas personas que manchan a la comunidad. Esas personas que hacen actos horribles solo para llamar la atención o porque tienen algún problema mental o emocional. Y el caso que les traigo hoy, aunque si bien no está tan centrado en la comunidad gacha como tal, se puede decir que es uno de los temas más turbios y más oscuros que la comunidad ha podido tener, superando incluso casos como los del Entotali. Sin más relleno del que ya habrá en este video, hoy les presento, esta gachatuber hizo este acto enfermo con menores. Pero antes que nada, un poco de contexto. Snowlimble Girl, a quien llamaremos Yelpsi, es una gachatuber pequeña que cuenta con 118 seguidores y en sí no se dedica mucho a las redes. A simple vista podemos decir que es una cuenta nueva, la cual sube contenido variado de su vida cotidiana y así. Nada relevante, ¿cierto? Pues, detrás de esta fachada de cuenta nueva principiante, se encuentra una de las personas más enfermas, e inclusive más turbias de las que he hablado en este canal antes. Pero, ¿por qué digo esto? Pues, su canal es variado, y más que creadora de contenido, se la pasa haciendo posts a sus parejas, e inclusive videos cantándoles canciones a estos mismos. Antes de irse, el sol matiza y así levantarte. ¿Un comportamiento algo raro? ¿No lo creen? Bueno, pues eso no es lo turbio de la situación. Como muchos acá sabrán, en la comunidad gacha siempre han existido esas personas que llegaron a ser muy importantes, pero que resultaron siendo una total decepción, haciendo actos asquerosos que nadie se esperaría. Uno de los ejemplos más claros fue el caso del Entotali hace unos cuantos años, el cual fue uno de los primeros gachatubers famosos que terminó siendo un comer. Otro ejemplo es el de Atsumi Row, otra gachatuber muy famosa que igualmente terminó siendo una pedófila. Sin embargo, este caso del cual les hablaré es uno de los más turbios, que ni en la comunidad inglesa se atrevieron a alcanzar. Una persona que no solo hizo actos asquerosos con menores de incluso 15 o menos años, sino que también, y acaba lo más turbio de la situación, esta persona tiene más de 30 años. Yelpsi, como se lo había comentado antes, hace un tipo de contenido algo curioso e incómodo. Sus shorts, los cuales, como les comenté, son videos dedicados a sus parejas, nos demuestran lo mal mentalmente que se encuentra esta persona. Y uno creería, incluso a primera vista, que podría ser una niña o una persona que no sube cualquier cosa. Pero luego, si nos ponemos a profundizar más, podemos ver que es una señora de 32 años de edad que tiene una relación pública con un menor de 15 años. Y no solo eso, sino que también, según palabras de esta misma loca, se sabe que tuvo un exnovio de 14 años. Pero de él hablaré más adelante. Primero, hablaré del chico de 15 años. El novio de 15, quien es una de las víctimas de esta enferma, ha llegado a incluso justificarla, diciendo que ella tiene un retraso mental permanente. Y según él, es por eso que ella actúa de esa forma, porque en la mente ella se encuentra entre la edad de 10 y 13 años. No solo así confirmando lo enferma que se encuentra esta señora en todos los sentidos, sino que es algo incongruente y cuanto menos curioso que la justifique con esto, como dando a entender que ella no está haciendo eso por malicia, cuando, de hecho, entrando más a su canal, podemos ver varios posts donde ella habla de una forma algo rara, incluso hace posts amenazando con que se va a suicidar por culpa de una relación fallida con su exnovio Jacobo. Pero antes de seguir con este video, suscríbete a mi canal. Solo el 0.2% de las personas se suscriben a este bello canal. Si lo haces, te daré una estrella dorada al final de cada video con tu nombre. Al mismo tiempo, por si quieres tener más beneficios, está también la estrella arcoiris. Esa estrella solo puede ser conseguida por aquellos verdaderos solecitos que apoyan activamente el canal, ya sea uniéndose a los miembros, donando en directos, enviando un super gracias, o apoyando los videos viéndolos completos y suscribiéndose.
riéndose. Así que comenta que te suscribiste y tu opinión sobre este tema si es que quieres la estrella dorada. O dona, únete a los miembros, o envía un super gracias para poder conseguir la estrella arcoiris. Si cumples esto, serás saludado en un próximo video hecho por mí. Ya con todo esto dicho, continúo. Jacobo, para hacerles el cuento corto, es uno de los exnovios de esta persona, de hecho, es el exnovio de 14 años que les había comentado antes. A diferencia de la otra víctima de esta señora, Jacobo sí pudo abrir los ojos y se dio cuenta de la asquerosidad que estaba haciendo Yelxi, y se podría decir que él fue de los que más ha sido afectado y el que más estuvo envuelto en problemas, ya que decía que esta señora lo estaba culpando no solo a él, sino a un montón de personas más, de que él la había terminado. Además de esto, esta señora igual tuvo un problema con una chica llamada Viviana. De hecho, todas las peleas en las que ella se ha envuelto, sean de amistad o de relación, siempre las ha hecho públicas en sus posts de comunidad. Posts diciendo cosas privadas, y no solo haciendo pública su relación antigua con Jacobo, sino que también la más reciente con el chico de 15 años. Afortunadamente, Jacobo rápidamente se dio cuenta de lo mal mentalmente que se encuentra esta enferma, y rápidamente comenzó a acusarla de lo que es, una pedófila. Sin embargo, el canal de Jacobo se encuentra borrado, y todos aquellos posts y mensajes donde llamó pedófila a esta señora se quedaron en los media. Sin embargo, se sabe que existieron, ya que hay capturas de algunos posts y comentarios de él. Con una gran diferencia de edad de unos 17 añitos, esta señora debería estar en la cárcel, debería ser denunciada y no puede seguir estando en internet. Personas tan psicópatas como ella solo son un estorbo más en la humanidad, dejando no solo una mala mancha en la comunidad, sino que, en general, siendo una persona asquerosa que, por más que tenga una enfermedad mental, eso no le da derecho ni la justifica para hacer esos actos tan asquerosos con personas tan mejores y manipulables. Su víctima de 15 años es el claro ejemplo de una víctima manipulada. Justificar aquellos actos con un simple tiene un retraso mental que hace que ella tenga 10 y 13 años no es una razón justificable para hacer eso. Este video no lo quise hacer tan extenso ni tan largo porque genuinamente no se necesita mucho para condenar a esta señora. Lo que sí les pido es que, por favor, difundan este caso, ya sea dándole like para que se difunda más el caso, haciendo ustedes un video propio hablando del tema, o inclusive denunciando el canal de la señora y recalcándole todo lo mal que está haciendo. Personas como esta señora no merecen tener una oportunidad en internet, y es uno de los casos más asquerosos que he podido ver acá en internet. En fin, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse a este gran canal, dejar su like, compartir y dejar en los comentarios su opinión sobre este tema. Síganme en Instagram y en mis demás redes sociales que estarán en la descripción. Y, ¿por qué no?, únanse a mi canal de WhatsApp, abajo estará el link. Nos vemos en otro video. Adiós.